Saludos para todos, mi nombre es John Arcesio Gil Medina, estudiante de segundo semestre de Teología del Centro de Formación Cristiana Evangelii Gaudium de la Arquidiócesis de Villavicencio. A continuación me dirijo a ustedes para exponerles algunos elementos que utilizamos en nuestra comunicación con las demás personas. Lo primero que debemos decir es que el ser humano, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de comunicarse, de entablar diálogos, de transmitir información y así establecer un correo de comunicación entre todos para poder llegar a entenderse con las demás personas. Una herramienta muy poderosa para esta comunicación es el lenguaje, que el lenguaje es unos procedimientos y unas herramientas que nos permiten transmitir los mensajes. Y estos mensajes pueden ser de carácter escrito, de carácter verbal y también hay mensajes de carácter no verbal. La comunicación, entonces, es un proceso de intercambio de información entre un emisor, que es el que habla o el que escribe, con un receptor, que es el que escucha, el que lee esta información. Para lograr una comunicación hay que tener en cuenta varios elementos. El primero de todos, los gestos. Es un lenguaje corporal. No es lo mismo una persona que está hablando continuamente sin que haya gestos en su rostro, el movimiento de sus manos, el movimiento de su cuerpo para transmitir un mensaje. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el tono de la voz. No es lo mismo una persona que te está gritando a una persona que te está hablando suave y pausadamente. Muchas veces el mensaje llega con más facilidad entre más despacio y más claro se habla. Y otro elemento que debemos tener en cuenta cuando es una comunicación, sobre todo escrita, son los signos de puntuación. Las comillas, las comas, los puntos apartes, los puntos y comas, que al estar uno leyendo, uno entra a entender y a entablar un diálogo con la persona que escribe y hace más comprensible el mensaje. Teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos anotar entonces que el receptor y el emisor deben tener conocimientos sobre todo del lenguaje, puesto que si yo estoy hablando en español, una persona que no tenga el dominio de esta lengua no va a entender claramente el mensaje que le estoy dando. Otra cosa es que se deben conocer los símbolos, los sonidos, el significado de las palabras y por supuesto el idioma. Si la comunicación es escrita, se debe tener en cuenta entonces es la clase de receptores para los que les estoy escribiendo. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo yo escribir un cuento dirigido a los niños que una novela dirigida a personas que tienen un mayor conocimiento académico. Otra cosa que hay que tener en cuenta para entablar una comunicación, sobre todo escrita, es la formación académica de las personas a las cuales les va a llegar ese mensaje. Hay personas que tienen un lenguaje técnico mucho más elevado que otras. Hay personas que solamente manejan, digamos, la lengua común y no tienen terminología científica o una terminología especial para entablar un diálogo, una lectura de lo que se está haciendo. Y por último, hay que tener en cuenta es la finalidad del escrito, es decir, si este escrito pretende dar solamente una información, si quiere narrar alguna situación concreta o simplemente entablar un diálogo y generar una opinión en la persona que lo escucha. Teniendo en cuenta estos elementos, creo que podemos también entonces entablar una conversación, un diálogo, una lectura y así hacer más asequible y entendible el contenido que estamos emitiendo. A todos les agradezco. Feliz día para todos.